El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las prudentes, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las prudentes les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Si puedes apagar el ventilador. Queridos hermanos, es para mí una alegría muy grande estar otra vez aquí en esta Santa Casa, en el santuario, en la comunidad, compartiendo lo más importante, que es la celebración eucarística. Y bueno, no hace falta que me presente, porque en definitiva yo tampoco soy el centro de la celebración, es Jesucristo. Pero bueno, quizá para los que están visitando por primera vez este lugar, simplemente decir que soy el padre Hernán Sánchez, de Argentina, amigo del padre Ricardo de hace bastante tiempo, como yo suelo decir, viejos amigos que nos vamos poniendo viejos, hace más de 30 años que nos conocemos con él. Así que bueno, y también con el padre Jorge, un poco menos, que hemos compartido seminario, y estos caminos de Dios nos han llevado también a reencontrarnos. Son estos senderos que el Señor nos hace recorrer y nos ofrece también la posibilidad de tener nuevos amigos y buenos amigos, tanto la comunidad, los religiosos, las hermanitas, como también laicos, y de alguna manera de participar de esta aventura espiritual de la vida de la Iglesia. Y realmente es una aventura porque son caminos que el Señor nos hace recorrer. Estamos ya aproximándonos al fin del año, estamos en el penúltimo mes, y yo sacaba cuenta que quizá no hace tanto que he podido estar acá acompañando los ejercicios espirituales de los hermanos en el mes de enero, pero ha sido un año bastante cargado, por decir así, de idas y venidas. Como saben, nosotros con el padre Jorge nos hemos formado en el seminario de San Rafael, allá en Argentina, en la provincia o estado de Mendoza, donde también el padre Ricardo ha sido formador, director espiritual de varios de nosotros. Entonces, bueno, he podido ir allá, después también participar en otras actividades, en algún retiro de iconografía parecido a los que se hacen acá, después poder volver. Y bueno, por invitación del padre Ricardo también
acompañar esta misión que la comunidad está haciendo en el Ecuador, expandiendo el reinado del corazón de Jesús y del corazón de María. Y bueno, decimos que es toda una aventura, como nos muestra también el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde si bien la providencia de Dios ya tiene un plan y tiene sus tiempos, pero nosotros no los conocemos. Entonces para nosotros muchas veces es la novedad, es también el cambio, son decisiones, a veces perplejidades, distintos momentos que se van viviendo, pero que tenemos la confianza de que cuando ponemos nuestra vida en manos de Dios, todo coopera para el bien de los que aman a Dios, dice San Pablo en la carta a los romanos. Y es justamente en esta confianza, pero también en esta generosidad, que nos invita a trabajar la liturgia de la palabra de este domingo. El tiempo pasa rápido, no debemos caer en ansiedad, porque decimos Dios tiene sus tiempos, entonces como a veces se dice, sin prisa y sin pausa, tratando de discernir, tratando de entender el mensaje de Dios, tratando de tener en el corazón la sabiduría. El Antiguo Testamento, sobre todo, una de las líneas de formación es esto, tener un corazón sabio. Y por eso el mismo libro de la sabiduría, que hoy es la primera lectura, nos habla de cómo esta sabiduría divina, que es Dios mismo, que es el Verbo, la segunda persona, nos va guiando y nos sale al encuentro, a fin de que nosotros sigamos un sendero que esté realmente marcado por el amor de Dios. Dice la lectura, a los que son dignos de ella, la sabiduría, ella misma sale a buscarlos por los caminos, se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Yo recuerdo que a principio de año, cuando compartíamos esta novedad precisamente de la ida al Ecuador, decíamos que si bien era el Padre Ricardo y los hermanos que lo acompañaban, quienes iban hacia allá, pero de alguna manera para toda la comunidad se abría una nueva etapa de misión. Y es así, es realmente ser instrumentos del amor de Dios en esta expansión del reino divino. Y conversando, yo he estado 3 meses y días allí en Ecuador con los hermanos y con el Padre, veíamos entre otros detalles lo siguiente. La patrona, por decir así, de Yplisea es la Virgen Santísima, el Inmaculado Corazón de María, que sobre todo en el mensaje de Fátima tiene tanta fuerza para la Iglesia y para esta comunidad. Bueno, Ecuador fue consagrado al Inmaculado Corazón de María, que es su patrono principal, 25 años antes de las apariciones de Fátima. Y unos años antes había sido la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora, al principio del próximo año, se van a estar cumpliendo 150 años de esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Es más, fíjense un pequeño detalle, diríamos más bien material, pero creo que también lo podemos tener en cuenta. En Ecuador está el punto terrestre más cercano al Sol, porque uno dice, ¿cuál es la montaña más alta de la Tierra? El Everest. Pero por la forma de la Tierra, que no es una circunferencia completa, sino que perfecta, sino que está achatada en los polos y es más bien como una naranja, una mandarina, entonces el punto más alto de la Tierra está en Ecuador, el más cercano al Sol. Entonces los calores de Campeche, que el Padre Ricardo decía que es la antesala del infierno, no necesariamente es el calor, sino bueno, también la cercanía al Sol. El Sol es imagen de Cristo, ¿no? Justamente dice el cántico de Zacarías, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Y San Francisco de Asís, que también tiene tanta presencia en esta comunidad, sobre todo a través de su hijo espiritual, el Padre Pío, justamente él cuando alaba al Señor por la creación, dice, alabado seas mi Señor por el hermano Sol, porque Él lleva de ti representación. Entonces, bueno, yo creo que incluso esa cercanía, por decir así, material,
entre la superficie terrestre y el sol material como fuente de luz y de calor, es también un símbolo de la cercanía al corazón de Jesús, que nosotros lo llamamos en las letanías fuego ardiente, horno ardiente de caridad. Entonces el calor, el impulso del amor del Sagrado Corazón. Entonces, bueno, este doble amor, que es un único amor de los dos corazones, Jesús y María, y que también el amor de San José, que ha tenido una misión tan importante en el hogar de Nazaret, es lo que nos tiene que dar la seguridad, la confianza de que estamos cobijados por el amor de Dios. Pero también nos tiene que dar el impulso y la generosidad para recorrer los caminos que Dios nos marca. Hay momentos en que estamos en búsqueda, no sabemos exactamente qué es lo que el Señor nos va pidiendo. Quizá ya hemos vivido algunas experiencias, pero no sabemos qué nuevas oportunidades nos ofrece el Señor. Para mí, como les decía, es una gran alegría poder estar aquí, compartir, pero al menos por ahora no me voy a quedar, porque entiendo que todavía no me lo pide el Señor, al menos no lo veo con claridad. Entonces, sí poder vivir esta amistad espiritual que de alguna manera también me pone en disponibilidad de apoyar la tarea que hace esta comunidad, porque realmente al irse expansionando, por decir así, el campo de apostolado, que ahora se podría decir tiene dos núcleos importantes, que es acá este santuario en medio de la selva, que es un testimonio de belleza y de santidad, que incluso ha aparecido incorporado por allí a las propuestas turísticas, ¿no? Entonces, bueno, es un regalo de Dios poder tener este lugar bendecido, que es un lugar de encuentro con Dios mismo, y que de alguna manera también es un centro de expansión. Entonces, desde aquí, de algún modo, abarcar todo el mundo con la oración, porque tenemos que tener esa generosidad con la oración, que es la manera que tenemos más eficaz de unirnos a la obra del amor de Dios, abarcar todo el mundo con todas sus necesidades, con toda su belleza, con toda la obra que Dios hace, también con los desafíos, con los sufrimientos. Pensemos en tantas situaciones difíciles que se están viviendo en tantos lugares, a tal punto que a veces casi terminamos acostumbrándonos. Hace unos 2 años era una gran novedad la guerra de Ucrania. Ahora ya nos acostumbramos a recibir noticias de Ucrania. Hace poco tiempo ha sido novedad, triste, el conflicto en Gaza. Pasa el tiempo y ya en cierto modo nos vamos acostumbrando. Entonces nosotros tenemos que perseverar con intensidad en la oración, siendo colaboradores de la misericordia de Dios, trabajando para el reinado del corazón de Jesús y del reinado del corazón de María. Por eso decía que la lectura de hoy nos invita a esto. Por un lado, la sabiduría, que tiene como un doble aspecto, es la sabiduría, el amor a Dios, que como dicen los santos es saborear las cosas divinas, deleitarnos en la obra de Dios, incluso cuando quizá en nuestra vida, de diversa manera, hemos saboreado también lo amargo del mal, ya sea porque el mal se manifiesta de una manera o de otra en nuestra vida, y entonces nos acercamos como miserables, como necesitados, como débiles, a recibir la salud, la salvación del corazón de Jesús. Y entonces nos atrae su bondad. Y, como dice el Salmo, gustad y ved qué bueno que es el Señor. Pero también la sabiduría que tiene que ver con nuestra propia vida y la vida del prójimo. Y entonces esa sabiduría se hace prudencia. No solamente es gustar la dulzura del Señor, sino tener la capacidad de descubrir el querer de Dios, la voluntad de Dios y la disponibilidad de hacer nosotros esa voluntad. Entonces la voluntad de Dios conocida y cumplida, como la Virgen Santísima en el momento de la Anunciación, que ante el ángel indaga, porque es Virgen sabia, ¿cómo será esto que me estás proponiendo? Y entonces el ángel le sigue manifestando el misterio de Dios. Y cuando la Virgen recibe esa plena iluminación, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra,
ella le responde con plena disponibilidad: hágase en mí según tu palabra. Entonces nosotros también, como nos enseña Jesús en el Padre Nuestro: Padre, que se haga tu voluntad. Pero no es incluso una manera pasiva de ponernos ante Dios, sino que tiene que ser activa, tiene que ser generosa. Cuando rezamos el Santo Rosario, después del primer misterio de la Anunciación, ¿cuál es el misterio siguiente? La visitación. Entonces, ese impulso que recibe el corazón inmaculado de María, de ese sol de justicia que acaba de hacerse hombre en su seno inmaculado, la impulsa a la generosidad, a la caridad, al servicio. Y entonces ella va a acompañar a su prima en su estado de necesidad. Isabel ha sido favorecida porque, siendo estéril, ha concebido un hijo. Pero eso trae aparejadas algunas necesidades que María comprende y no necesita que nadie le dé la orden ni le diga, sino que ella, impulsada por ese amor que se ha intensificado en su alma, va al servicio de su prima. Entonces, bueno, así también nosotros tenemos que tener ese impulso de amor que brota del amor a Dios mismo. El deseo de Dios tiene que llevarnos también al servicio al prójimo. El Salmo de hoy, que es tan hermoso: Señor, tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, así añora mi alma al Señor. Por eso Jesús va a decir en las bienaventuranzas: felices los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es la santidad, es la perfección, porque serán saciados. Entonces, me encuentro con el Señor en la oración y me encuentro también con el Señor en el hermano a quien sirvo, a quien ayudo. Por eso yo les decía, y vuelvo a decirles hoy, esta generosidad y esta alegría de que aun cuando haya desafíos, uno dice, bueno, hay que agrandar el corazón y a veces asumir nuevos compromisos por aquellos que quieren compartir la riqueza que el Señor nos ha dado. Lo hacemos con alegría. Ya no solamente será acá, hoy es también en el Ecuador, mañana será en otro lugar, e incluso aquí mismo la cantidad de personas que va creciendo, que llegan buscando experimentar la misericordia del Señor. De forma tal que el Señor quiere que no permanezcamos en la indolencia, en la tibieza, en la inactividad, en la pereza, sino que nos llama a despertarnos. Por eso también esta parábola que el Señor nos propone en este día, de estas 10 vírgenes, que eran todas doncellas elegidas, dispuestas a acompañar al esposo, pero algunas de ellas, su descuido les costó caro. Entonces ellas tuvieron una generosidad inicial de ir al encuentro de ese esposo que las invitaba a su cortejo, pero no tuvieron la previsión, no tuvieron la prudencia, no tuvieron la virtud, y entonces se quedaron sin poder entrar en el banquete de bodas. Entonces el Señor, con misericordia pero con urgencia, nos llama a despertarnos, a no adormilarnos. Es verdad que todos cargamos una naturaleza caída, es verdad que todos portamos nuestra debilidad y nuestra miseria, pero tenemos que superar eso y dejar que la misericordia de Dios nos toque y nos transforme. En este contexto del mes de noviembre, que ya nos vamos acercando al término y que comienza con la celebración de todos los santos y los fieles difuntos, también podemos pensar en este misterio de la muerte. Todos nosotros un día dormiremos, todos nosotros un día descansaremos, pero el Señor nos despertará, dice San Pablo: despierta tú que duermes, y Cristo el Señor te iluminará. Pero fíjense que esta palabra de San Pablo no está en la Escritura, en la carta a los Efesios capítulo 5, donde lo tenemos, directamente referida a la resurrección, sino referida a la virtud. O sea, si ustedes lo buscan, van a ver que está muy relacionado con la parábola de hoy, de no adormecerse
ni por el pecado ni por la tibieza, sino tener la atención de cumplir las obras buenas que el Señor quiere que hagamos para su servicio, para nuestro bien y para el bien del prójimo. Entonces hay una cierta urgencia de la caridad, urgencia que no es atolondramiento. El atolondrado es aquel que va apresurado y termina haciendo las cosas mal. El que tiene la urgencia es aquel que tiene la dedicación y el deseo intenso de que las cosas salgan lo mejor posible. Por eso San Pablo decía también, la caridad de Cristo nos surge, pensando que si uno murió por todos, todos hemos muerto, y por tanto debemos vivir en la entrega de nuestra vida. Entonces, ojalá que nosotros tengamos esta urgencia, esta atención, esta dedicación, que brotan de la confianza. Por eso, en la liturgia de hoy, de alguna manera, la primera lectura ilumina también la actitud del Evangelio, de forma tal que entonces ese Señor que es exigente, por eso entonces a las vírgenes necias se quedan sin entrar en el banquete, sin embargo es bondadoso, es el mismo Señor que es la sabiduría, que nos sale al encuentro en todos los caminos. Así que bueno, le vamos a pedir a la Virgen Santísima que tengamos también nosotros esa confianza en su corazón materno y en su corazón sabio, modelo de toda virtud, como le llamamos nosotros en las letanías, ¿no? Podríamos ir repasando cada una de las advocaciones, pero sobre todo recordar, sede de la sabiduría, trono de la sabiduría divina, y también le llamamos Madre del Buen Consejo, la que nos enseña cómo decidir, cómo reconocer la voluntad de Dios, espejo de justicia, modelo de santidad. Entonces, para ver cómo nosotros debemos poner nuestra vida en manos de Jesús, tenemos el modelo de la Virgen Santísima. Ella nos enseña la generosidad, la constancia, la atención, y eso es lo que nos va a dar también la fecundidad en el servicio al Señor. Así que bueno, en esta Santa Eucaristía, al acercarnos al momento del ofertorio y de la consagración, cuando todo lo que nosotros somos se transforma por las palabras de Cristo que transforman los dones que presentamos, seamos generosos para que podamos verdaderamente nosotros entonces ser instrumentos de Dios y lograr que su reino crezca. Ave María Purísima.